¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 234 y en esta ocasión hablaremos de El Padrino, de Mario Puzo. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. El Padrino del escritor norteamericano Mario Puzo, publicada originalmente en 1969. Puede considerarse como una novela policíaca o criminal, pero contada desde el punto de vista de los criminales, miembros de la mafia siciliana. Es la primera en una serie de 5 novelas, de las cuales Mario Puzo solo escribió una más, El Siciliano. Como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos han parecido positivos y negativos, si lo recomendamos y finalmente una plática sobre los temas principales del libro, que incluye spoilers de la historia. Hablo en plural porque siento que es más una conversación contigo. Esta ocasión de nuevo no me acompaña Manu, que es mi coanfitrión, pero voy a estar yo contigo platicando de este libro. Y como decíamos, hablamos del Padrino y hablar del Padrino nos lleva inevitablemente a hablar de su adaptación al cine. Dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino. Esta película es considerada como una de las películas más importantes del cine de Estados Unidos. Y en lo personal, a mí me gusta muchísimo esta película. Es muy larga, que esto nos anticipa algo acerca de este libro, pero aún así no sientes que sea larga, porque siempre está pasando algo, el lenguaje visual es impresionante, las actuaciones son magníficas, la música, la escenografía, etc. Es una gran película. Y El Padrino, la película y el libro popularizaron entre el público de Estados Unidos y del mundo en aquel entonces lo que es la mafia siciliana, que es un tipo de familia de crimen organizado con orígenes en Italia, que se organiza en familias que realmente son más como pandillas o incluso como organizaciones burocráticas más en el presente. Pero todas comparten un nombre que las caracteriza y parte de eso es importante en este libro, en El Padrino. Al momento de publicarse la novela, este tipo de organización, que operaba en ciertas partes de Estados Unidos únicamente, no era algo que muchas personas conocieran, a menos que vivieras en esos lugares. Eran otros tiempos, entonces noticias sensacionales de crimen, pues realmente no era algo que tuvieras en los periódicos de regiones diferentes a la tuya. No teníamos redes sociales, no teníamos internet, no teníamos televisión satelital, entonces las noticias eran mucho más locales. Porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Pero no solamente El Padrino dio a conocer a la mafia a un público más amplio, sino que también codificó a esta organización. A esto me refiero hablando de que Puzo, el autor, admite que realmente no tenía acceso a mucha información sobre cómo funcionaba realmente por dentro de esta organización y cómo se comportaban sus miembros. Entonces se inventó muchísimas cosas. Y muchas de esas invenciones después fueron adoptadas por estas familias criminales e incluso se sabe que algunos líderes criminales comenzaron a imitar la forma de comportarse de algunos personajes del Padrino cuando nunca en su vida lo habían hecho antes. Por ejemplo, empezaron a hablar un poco más como Don Vito Corleone. Pero esta película, este libro, si han sido tan influyentes, por algo será. Así que mejor pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia el día de la boda de Connie Corleone, que es la única hija de Don Vito Corleone. Nuestra historia inicia el día de la boda de Connie Corleone. Ella es la única hija de Don Vito Corleone, que además tiene a 3 hijos. Don Vito Corleone es el jerarca de la familia Corleone y es un miembro sumamente respetado en su comunidad de Nueva York, Estados Unidos. Los Corleones son originarios de Sicilia, una región del sur de Italia, y conservan muchas de sus tradiciones, al mismo tiempo que se están convirtiendo poco a poco en habitantes hechos y derechos de Estados Unidos. Una de las tradiciones sicilianas que tratan de conservar es que en el día de la boda de la hija de una persona, su padre no puede negarle ningún favor a nadie. Y aunque Don Corleone es extremadamente discreto
en cuanto a todo el poder que tiene, es una persona que puede mover, si así lo desea, montañas. No solo porque tiene un gran poder económico, sino también político, pues ha tejido una red de influencia que le permite operar sus negocios sin obstrucciones ni contratiempos. Así que más de una persona busca aprovechar la oportunidad única en sus vidas de pedirle un favor a Don Corleone, ese hombre al que quienes se convierten en sus amigos y protegidos tienden a llamarle padrino. Entre ellos se encuentra Amerigo Bonasera, el dueño de una funeraria que también es una persona de origen italiano. El favor que requiere de parte de Don Corleone es uno que lo llena de furia. Su hija, contra lo que él hubiera querido pero sin que él se lo haya impedido, empezó a tener una relación con un muchacho americano, es decir, no de una familia italiana. Y todo parecía ir más o menos bien hasta que ese muchacho y un amigo suyo quisieron abusar de su hija y ella se defendió. Los dos muchachos entonces procedieron a golpearla salvajemente, rompiendo su mandíbula y dejándola en cama por mucho tiempo en el hospital para recuperarse. Y en palabras de Bonasera, arruinando su belleza, no solo porque hirieron su rostro, sino porque hirieron su inocencia. Pero eso no es lo peor. Bonasera confiaba en que la justicia de Estados Unidos castigaría a esos muchachos, pero no ha sido así. Aunque se las ha encontrado como culpables, a su vez también se les ha suspendido su condena por ser su primer cargo criminal y porque realmente Bonasera se ha dado cuenta que estos dos muchachos, sus familias, son amigas de muchas de las personas influyentes en los juzgados de su comunidad. Es así que Bonasera se presenta ante Don Corleone para pedirle que le haga justicia, que se castigue a esos animales, como llama Bonasera a los muchachos que han atacado a su hija. Don Corleone le dice que hará lo que le pide, que es capaz de hacerlo, pero le reclama algo, que no lo ha tratado con respeto, que no lo ha tratado como a su amigo. ¿Es acaso que Bonasera se avergüenza de tener a un amigo como Don Corleone? ¿Le dan pena sus negocios? ¿Es por eso que no le brinda su amistad, que no lo visita y solamente se presenta para pedirle un favor? Bonasera, avergonzado y sabiendo que Don Corleone es su último recurso, admite que no ha sido un buen amigo de Don Corleone, así que acepta cambiar todo esto y llamarle padrino. Don Corleone acepta sus disculpas y le pide a Tom Hagen, su abogado personal, y consiglieri, que haga los preparativos correspondientes y le advierte a Bonasera que un día, que quizás nunca llegue, Don Corleone le pedirá un favor y será ahí donde podrá demostrar su amistad y deberá responder sin dudarlo. Como otros asuntos se le presentan a Don Corleone, pero lo que realmente está en su mente son sus hijos. No solamente su hija Connie, que se está casando, sino también Fredo, que es su hijo mayor, que es dócil y obediente, Sonny, que le sigue en edad, que es impulsivo y violento, ambos ya metidos en el negocio familiar. Sobre todo está pensando en Michael, que es inteligente pero rebelde, no porque sea una persona descarriada, sino porque no tiene interés en el negocio de la familia. Es más, aunque su padre le pudo evitar ir a la Segunda Guerra Mundial, Michael se enlistó y luchó en ella. Y aunque su padre le pudo dar un trabajo en el negocio familiar, Michael, en su lugar, ha asistido a la universidad, donde ha conocido a Kay, su prometida, que de paso es una joven que no es de una familia italiana. Aún así, Don Corleone ve en Michael como a su más seguro sucesor. Y es que el negocio de la familia es el crimen. Y muy pronto, Don Corleone recibirá un golpe que le pondrá en riesgo a él y a toda su familia. Y no solo eso, pondrá a prueba a todos sus hijos. ¿Qué pasará que pueda debilitar a alguien tan poderoso como Don Corleone? ¿Qué ve Don Corleone en cada uno de sus hijos y aceptará Michael algún día unirse al negocio familiar? Todo esto lo descubrirás leyendo El Padrino de Mario Puzo. Y ahora que sabes de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué podría gustarte de él. ¿Qué tiene de positivo? Entre lo positivo, puedo decir que es una historia fácil de leer, que aunque tiene giros de la trama y contiene a muchos personajes, es fácil seguir todo lo que está ocurriendo, a quién le ocurre y cuándo le ocurre.
El conflicto principal de esta historia es una conspiración. Es un plan siniestro que se ha forjado en contra de los Corleone. Así que hay muchos personajes involucrados, hay muchas traiciones, hay muchas mentiras. Y al mismo tiempo, poco a poco vamos descubriendo más de cada uno de los personajes que aparecen desde los primeros capítulos del libro y después de otros que se van sumando a la gran red familiar que tienen los Corleone. Tanto familia filial como familia en el sentido de la mafia. A pesar de que son muchas cosas a la vez, es realmente sencillo seguirle el hilo a la trama. Creo que a esto ayuda un par de cosas. Uno, que la ficción que tiene como protagonista la mafia, desde la época de Mario Puzo y El Padrino, pues se ha vuelto mucho más popular. Entonces algunas de las ideas que quizás has visto en televisión, en el cine, en videojuegos, en historietas, ya no se te harán tan novedosas porque aparecieron primero en este libro y les has visto tantas veces que estos giros que en su momento podían ser un poco confusos de seguir, ya no lo son tanto. Por ejemplo, la idea de un capo, incluso la palabra capo, se ha vuelto algo bastante de uso popular. En aquel entonces, encontrarte con esta palabra involucraba, por supuesto, no saber exactamente de qué estaban hablando los personajes. Estaban hablando en una jerga desconocida y privada para ellos. Pero, por supuesto, con la absorción de todas estas ideas a la cultura popular, pues es bastante sencillo darle seguimiento a esta historia que es un poquito intrincada, no demasiado complicada, pero con bastantes cosas que están ocurriendo en cada capítulo. Además, como los apellidos son italianos, por lo menos para mí, que mi lengua materna es el español, pues me resulta más fácil recordarlos. Y el resto de los apellidos son apellidos de personas de Estados Unidos, lo cual también me facilita mucho poder reconocer a cada persona. Y hablando de las personas, otro aspecto muy positivo de este libro es que los personajes son bastante memorables. Bueno, no todos, pero aquellos que tienen un rol importante en la historia sí lo son. Incluso algunos tienen un desarrollo de personaje bastante interesante. El más sobresaliente es quizás sin duda Michael, que podríamos argumentar que es el verdadero protagonista de la historia. Pues pasa por muchas cosas que le hacen valorar y revalorar lo que significa ser un Corleone. Pero incluso algunos personajes secundarios tienen algunas historias que los hacen más complejos o intrigantes. Algunas acerca de sus buenas obras y otras acerca de los muchos crímenes que han cometido. Entonces, todo este conjunto de personajes tiene siempre algo que los hace únicos y que aportan a todos los conflictos que están ocurriendo. Este libro también tiene muchas escenas memorables, que cuando lo combinas con los personajes que tienen personalidades muy fuertes, bien definidas, entonces, constantemente, a cada momento este libro está creando conflicto y por lo tanto te mantiene interesada o interesado en lo que estás leyendo. Siempre está pasando algo, siempre hay un problema nuevo, siempre hay algo que resolver. Los personajes siempre tienen una meta nueva, que es lo que están tratando de alcanzar. Esto es bueno. Un libro donde los personajes no tienen algo a lo cual aspirar o la historia no tiene una dificultad que solucionar, resulta ser una historia difícil de seguir o incluso aburrida. Este libro no tiene nada de eso, al contrario, tiene demasiadas cosas que pasan. A veces algunas, por supuesto, te van a parecer increíbles o poco plausibles, pero a final de cuentas es ficción de crimen, así que algunos crímenes que no pasarían en la vida real, aquí sí que ocurren. Y algunos de estos personajes que tienen personalidades mejor definidas y que tienen un desarrollo que va construyéndose con mayor complejidad a lo largo del libro, cuando se enfrentan unos contra otros, pues también tienes escenas de conflicto personal bastante interesantes. Quizás no las más complejas y elaboradas del mundo, pero satisfactorias como para mantenerte también al pendiente del factor humano de lo que te está contando. Y aunque ya dijimos, este no es un libro documental, tiene muchas invenciones, sí recupera algunas historias sobre el crimen organizado de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX.
Por ejemplo, se habla de una guerra de familias criminales, que es la manera de referirse a, pues, esencialmente eso, una guerra entre dos grupos criminales tratando de controlar un territorio específico. O en este caso, esta muy famosa guerra en la ciudad de Nueva York, en la que se involucraron más de dos familias y fue un tiempo de mucha violencia y mucho peligro para todas las personas que vivían en la ciudad, o por lo menos en los territorios que dominaban estas familias sicilianas. Esto realmente ocurrió, pero en la versión de la novela, la familia Corleone estuvo involucrada y entonces los eventos históricos cobran un giro diferente, naturalmente. Pero vas a encontrarte a nombres históricos como Salvatore Maranzano o incluso a Al Capone. Entonces, si este es un periodo histórico que es de tu interés, vas a encontrarte 2 o 3 curiosidades que te van a mantener también al pendiente de qué es lo que te está contando. Si eres una experta o un experto en el tema, incluso puedes ir haciendo una línea del tiempo para tratar de ubicar en la vida real, por así decirlo, todo lo que le pasa a la familia Corleone. Pero nada en la vida es perfecto, así que también este libro tiene algunos aspectos negativos de los que creo que vale la pena hablar. El primero, y que es el más notorio de todos, es que es un libro sensacionalista. No hay otra manera de describirlo. Frecuentemente trata de mantenerte interesada o interesado en lo que estás leyendo, contándote acontecimientos de carácter sexual o violentos o de crimen. Es una novela criminal, por supuesto, pero a veces te presenta crímenes demasiado sensacionales, que tienen detalles demasiado sórdidos y a veces no tienen ni siquiera nada que ver con la trama, simplemente son para mantenerte leyendo. Y contrasta bastante con esta idea de la mafia como honorable, tradicional, como una familia bien organizada. Entonces no es que te aporte a el tema principal de la historia o que caracterice mejor a alguno de los personajes, simplemente está ahí para mantenerte leyendo los turbios detalles de, por ejemplo, la vida en los estudios de Hollywood. Hay un personaje que se encuentra en Hollywood y no aporta mucho que digamos a la trama principal de la historia. Sí te ayuda a establecer a los personajes importantes en la trama principal, pero después su importancia se vuelve muy pequeña, pero siguen apareciendo capítulos donde él figura, pero el pretexto es presentarte lo escandaloso de Hollywood de aquella época. Es más, hay todo un capítulo que trata sobre un procedimiento quirúrgico que no tiene absolutamente ningún valor para la historia, pero es algo que seguramente para un lector de la época de finales de los años 60 hubiera resultado muy emocionante leer porque era un tema tabú. Y esto me lleva a otro aspecto que pienso que puede ser no agradable para todas las personas que lean este libro. Y es que muchos de los personajes son sexistas y racistas. De nuevo, no hay otra forma de decirlo. Y estos elementos se encuentran presentes en muchos momentos de la historia. Y sobresalen porque los personajes en todo momento están hablando de las mujeres como algo en segundo lugar, muy lejos de los temas de los hombres. Y esto a lo mejor puedes estar pensando que es mi interpretación de lo que dice en el libro, pero no es así. Los personajes efectivamente y de manera explícita eso mencionan, que hay asuntos de hombres y de mujeres, y los asuntos de hombres pues los atienden ellos, que son los protagonistas, y las mujeres están en segundo lugar y como argumento B de la trama principal del libro. Y a esto se le suma este tono sensacionalista de algunos de los eventos que se te presentan, entonces la manera en la que son presentadas particularmente las mujeres pues no es muy favorable que digamos, es algo que también debes tener en cuenta. Incluso para la época, es una manera de presentar a las mujeres tratando de hacerlo lo más impactante posible. Y finalmente, la narración recurre a contarte todo lo que está pasando más que mostrártelo, lo cual no creo que sea malo por sí mismo. Es en parte lo que ayuda a que esta sea una novela fácil de leer. Pero tienes algunos eventos donde te dicen que, ¿qué será? Por ejemplo, un personaje es un brillante estratega y su plan es de una precisión impecable
y así es como logra imponer autoridad ante todos. Y te lo tienes que creer porque no lo ves demostrado en ningún momento. No ves esas cualidades ni el efecto de ellas en acción. El autor te dice que así es y pues así debe ser porque no tenemos evidencia de ello. Y esto tiene un efecto peculiar porque hay momentos en los que sí se demuestra y sí puedes ver que un personaje tiene las cualidades que el autor te dice que tiene. Eso les da mucho mayor impacto, pero también hace que estas otras partes donde decide no mostrarte y nada más contarte se sientan menos creíbles y tengan menos impacto. Esto también tenlo en cuenta. Insisto, no es algo malo por sí mismo y puede que a ti que leas esta novela ni siquiera te cause alguna molestia. Pero lo menciono porque sé que para muchas personas es algo que les resulta bastante decisivo al leer el estilo de la narración. Y bueno, eso en conjunto los puntos positivos y negativos de El Padrino. Así que llega el momento de dar mi veredicto si recomendaría El Padrino de Mario Puzo. Y la verdad es que yo recomendaría más ver la película. Disfruté de leer de este libro, eso no lo voy a negar. Pero al pensar mucho en él, pienso que disfruté más el libro porque ya conocía la película y colocaba a los actores en los personajes. Y entonces eso hacía que algunas escenas que en el libro realmente no son tan buenas, yo las rellenara con mi imaginación. Que me imaginara a Al Pacino o a Marlon Brando o a algún otro de los actores que aparecen en esta película diciendo las líneas que están aquí. Y esto no es tampoco algo tan difícil de creer porque muchas de las líneas que aparecen en el libro tal cual fueran llevados a la pantalla grande. No es un problema del autor, no es demeritar el trabajo de Mario Puzo, porque él mismo adaptó al cine su novela y hay escenas, como decía, que completas, tal cual como aparecen en el libro, aparecen en la pantalla de cine. Entonces, creo que más bien le faltó poder sintetizar estos elementos positivos de los cuales platicamos hace un momento en un libro más compacto, más robusto, porque es un libro largo, tiene muchísimas páginas, tiene muchas de esas historias secundarias que no aportan mucho. Entonces, creo yo que puede ser una aventura agradable de leer lo que le pasa a toda la familia Corleone. Puedes pasar un rato agradable leyendo todo esto, considerando que por la época en la que este libro fue escrito y por el tono sensacionalista con el que fue escrito, vas a encontrarte con temas sensibles tratados de una manera que quizás no es la mejor. No te pierdes de mucho si no lees este libro, pero creo que es un libro decente, que cumple con su misión de entretener, y al final, eso es lo más importante de todo. Tiene en el fondo, eso sí, un espíritu, tiene un tema principal muy fuerte que quizás no está completamente pulido en el libro, pero sí está presente en la película. Es un caso muy especial en el que la adaptación al cine, al menos a mi juicio, supera por mucho al original. Y esta es la reseña del libro del que hemos hablado en este episodio, El Padrino de Mario Puzo. Y con esto también llegamos a la mitad del episodio. Bueno, no realmente la mitad, pero la parte intermedia en la cual podemos pasar a varias cosas. A los saludos, a los anuncios parroquiales y comencemos con los saludos. Saludos para Dan, que nos deja también una pregunta acerca de si preferimos leer libros que tienen mayor edad, digamos 30 años o más, o libros más recientes. En mi caso no hago una distinción porque después de todo disfruto lo mismo leer a Shakespeare, por ejemplo, libros de hace algunos cientos de años, que leer ciencia ficción del siglo XX, que leer a autores contemporáneos, por ejemplo a escritoras de novelas young adult. Entonces no hago una distinción por la fecha en la que fueron escritas las obras. Eso sí, estoy tratando de leer precisamente cosas más recientes porque me he dado cuenta que muchos de los libros que he leído tienden a ser más viejos que nuevos y
siempre hay cosas interesantes que leer en todo momento. También saludos para Ela, que no olviden escuchar su podcast, donde habla mucho de cine, de televisión, de entretenimiento, que se llama La Opinión de Helado. Lo pueden encontrar, por supuesto, en todos los lugares donde se puedan escuchar podcasts. Saludos para Cadasco, que tiene una duda de si somos nosotros padrinos de alguien, y por lo menos yo no he sido nunca padrino de bautizo de nadie. Esperemos que eso en algún momento cambie, porque parece que es una función bastante peculiar ser el padrino de alguien más. También hay saludos para Milton y para David Ludévano hasta Perú. Además tenemos saludos, en especial un saludo mafioso para Elena Bustamante, un saludo para el Angry Monkey, que nos pregunta si me imagino qué es lo que haría Víctor Corleone para acabar con el mercado de reventa de las figuras coleccionables de Street Fighter. Y yo pienso que por supuesto que acabaría con ese mercado para quedárselo él. Saludos también para Don Kenneth, que pregunta de qué fue padrino Víctor Corleone. Y eso es porque en México tenemos una tradición que quizás se repita en alguna parte de Latinoamérica, porque pues bueno, no somos tan originales, pero es la de el apadrinado en eventos importantes como las bodas, bautizos, graduaciones, etc. Y la función de en este caso, padrino o madrina, es que realmente es la persona que se encarga de proporcionar algo para la fiesta. La música, la comida, la bebida, el salón de fiestas, el conjunto musical, etc. Entonces no es realmente el padrino o la madrina, que son como los padres de reserva, por decirlo de una manera muy deportiva, de los padres de un hijo o de una hija, sino una persona que regala algo para un evento de esta naturaleza. Y aunque lo diga de broma, y aunque Januario mencionaba que es un título simbólico, pues podemos decir que Víctor Corleone, si pone la música en la boda de su hija, pues invita a uno de sus, entre comillas, ahijados para que cante. Entonces, pues podemos decirlo, fue el padrino de música. Y, por supuesto, con esto terminamos los saludos. Si tú quieres un saludo, dejar un comentario o hacer una pregunta, puedes encontrar todos los medios para hacerlo en alaventura.net. Ahí están las ligas para que puedas ponerte en contacto a través de Twitter, de Facebook, Instagram. Todo está ahí. Además, ahí están todos los episodios del podcast y las ligas para que te puedas suscribir a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, lo que tú gustes. Donde quiera que hay podcast y puedas escucharlos, ahí nos puedes encontrar. Todo en alaventura.net. Y además recuerda, ahí está una encuesta para poder conocerte mejor. Cuando tengas la oportunidad, no está de más que contestes, porque además ahí viene una pregunta en la cual puedes dejar de una vez recomendaciones de libros para leer, lo cual siempre agradecemos mucho, porque como ya lo mencionaba, siempre estoy buscando algo nuevo que leer. Y con esto, damos los saludos, los anuncios, y empezamos con la segunda parte del podcast, en la cual vamos a hablar de alguno de los temas principales de El Padrino de Mario Puzo. Esta es la última advertencia que tienes, porque vamos a empezar a hablar de la historia con spoilers. Así que si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar en este momento, leer el libro, volver al episodio, o si te da mucha curiosidad, puedes seguir escuchando, pero ya sabes, se revelan detalles de la historia. Así que comenzamos. Y esta parte del episodio a mí me gusta siempre enmarcarla con la pregunta de qué es lo que se queda contigo de este libro. En este caso conmigo. Y para mí creo que el tema más interesante que aparece en El Padrino, aquel que me mantuvo más atento a lo que pasaba con los personajes, es la familia. El rol de la familia, cuál es la verdadera familia de los personajes, y sobre todo cómo es que estos determinaban quién depositaban sus lealtades y por qué. Esta es la gran tensión que está detrás de la historia de Michael Corleone. Que en lo personal, creo que en la adaptación al cine, y perdón que insista tanto, pero es una película excelente, se hizo un muy buen trabajo, una buena decisión se tomó al enfatizar
su papel central en todo lo que ocurre en El Padrino. Michael inicia rechazando todo lo que significa la vida en la mafia, a pesar de que tiene aptitudes para ser una persona exitosa en ese mundo, incluso ser un líder como su padre. Su padre, por su parte, muestra cierto conflicto interno, pues por una parte quiere mantener a su hijo en la familia. Esto es, en la familia criminal, la familia Corleone, pero también cerca de sus raíces, su familia, la de los lazos filiales, la familia italiana con raíces sicilianas, que bebe, come, canta en italiano. Pero también al mismo tiempo quisiera que su hijo tuviera una vida exitosa y honesta en los Estados Unidos. Y esta es una idea a la cual le llamamos el sueño americano, que es casi un mito en el cual cualquier persona en Estados Unidos puede hacer su fortuna si es ingenioso y trabaja duro. Incluso Don Corleone se imagina a Michael o quizás alguno de sus nietos como un político, hasta un presidente. Pero para eso tendrían que alejarse de los negocios familiares ilícitos. Este mismo conflicto es el que está en la cabeza de Michael, de manera un poquito diferente. Por una parte, él quisiera alejarse de esta vida criminal, pues es violenta y es peligrosa, pero también es muy fiel a su familia. Y de verdad los ama. Ama a sus padres, a sus hermanos y a todas las personas con las que ha crecido. Incluso hay un personaje que resulta tener momentos memorables a lo largo de la historia, que es Tom Hagen, que es el abogado personal de don Vítor Corleone, que es casi su hijo adoptivo. Y por lo tanto es un hermano adoptivo para los Corleone de la siguiente generación. Este personaje también tiene un papel muy importante en este tema de la familia, porque él no es ni siquiera de una familia italiana, pero ve a la familia Corleone, la familia criminal, como la familia a la que pertenece, con todo lo que implica, y está dispuesto a dar su vida por él. Michael no está tan seguro al principio de la historia. Y esta, pues, es una tensión normal en cualquier persona. Si escuchas a La Aventura desde hace tiempo, ya habrás escuchado esto antes. Todas las personas pasamos por este conflicto en mayor o menor medida para formar nuestra identidad. Tenemos que enfrentar lo que conocemos con lo desconocido. Por eso las y los adolescentes reniegan tanto de sus padres, aunque los quieran mucho y tengan vidas felices, porque están buscando su propia identidad. Están contrastando todo lo que ya conocen con todo lo que desconocen, lo que les dicen que deben ser con lo que ellos quieren ser. Y es algo que puede ocurrir en otros momentos de nuestra vida, y es lo que nos construye como personas únicas, diferentes y especiales. En medio de las historias sensacionales de crimen, sexo y violencia, está Michael decidiendo quién es. Y ocurre un momento que lo obliga a decidir. Hay un evento que lo obliga a tomar una decisión. Hay personas que pueden estar sin decidir esto. ¿Quiénes son? Pueden pasar toda la vida perfectamente sin nunca decidirlo. Pero Michael no tiene esa opción porque su padre sufrió un atentado y la familia Corleone tiene que defenderse o morir. Y si muere Vítor Corleone, entonces la familia ya no puede continuar sin un sucesor. Y aunque sus hermanos tienen algunas aptitudes, él en el fondo sabe que no van a poder seguir de la misma manera que su padre. Entonces es ahí cuando Michael descubre realmente quién es. Hay muerte de por medio, hay muchas mentiras, sobre todo mentiras a su pretendiente, después prometida, Kay, que incluso Michael se termina casando con otra persona cuando por muchas circunstancias termina fugándose a Italia. Entonces, engaños abundan. Mueren sus hermanos, muere uno de sus hermanos, su hermano mayor, muere Connie. No, muere uno de sus hermanos, muere Sonny. Y la familia en ese momento parece que no tiene para dónde moverse y Michael tiene que actuar. De hecho, la razón por la que se escapa a Italia es que termina matando a un enemigo de la familia. Y lo hace porque nadie se espera que Michael, que estuvo en el ejército, que va a la universidad, que se va a casar con una chica que no es de una familia italiana, haga algo así. Todo esto
termina haciendo que Michael decida quién es. Al principio, decía que la tensión está entre que Michael decida cuál familia es realmente su familia, porque Michael tiene una opción más, una salida, por así decirlo, que es casarse con Kay, su prometida, y adoptar el estilo de vida de la familia norteamericana promedio. Ya saben, la familia de aquel entonces. 3 hijas, hijos, 2.5 coches, casa propia. Lo cual sería perfectamente válido. Estaría creando su propia familia con sus propias reglas y de manera única para él. Además de que realmente sí estaría combinando la tradición de su familia siciliana con la tradición de la familia de su esposa, familia americana, que es algo que ocurre mucho en ese país. Pero decide convertirse en un Corleone siciliano. Y no solo eso, sino que por las circunstancias se termina convirtiendo en el nuevo líder de la familia, en el nuevo jefe criminal de la familia Corleone. Entonces toda la novela siento que se convierte en el camino que recorre Michael para convertirse a sí mismo en la persona que él quiere ser. Y quizás no tiene el desarrollo tan potente como la película, pero nos lo comunica muy claramente. Podemos ver que Michael tiene un cierto sentido de responsabilidad, de honor, si así quieren verlo, que lo obliga a devolverle a los demás lo que han hecho por él. Un poco como Don Corleone pide que las personas le hagan un favor a cambio de los favores que él hace. Y a partir de eso termina sintiéndose en deuda con su familia. Por lo menos así es como interpreto las decisiones que toma. A lo mejor esta no es su razón y es otra. Pero también nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestra razón para permanecer en el camino que han trazado nuestras familias, si esa fue nuestra decisión, o si en cambio si nuestra decisión fue tomar nuestro propio camino. ¿Qué nos motivó? ¿Por qué lo hicimos? Es una pregunta bastante fundamental que yo creo que ha mantenido este libro, más allá de todo esto del crimen, la violencia, el sexo, la muerte, etc., vigente, porque el tema de la familia, sobre todo para las familias latinas, latinoamericanas, hispanoamericanas o incluso latinas de Europa, españolas, italianas, e incluso las familias irlandesas comparten algo con nosotros por la tradición católica, la familia es algo extremadamente importante. Entonces eso creo que le da vigencia a este libro. Quizás no suena que hablé con mucho entusiasmo de él, pero vale la pena leerse por todos estos temas que entre todas estas aventuras de criminales están ahí presentes. Y claro, hay mucho más que se puede discutir sobre los miembros de la familia Corleone, pero por gusto personal, y lamento ser tan básico porque parece que es el personaje favorito de casi todo el mundo, pues preferí hablar sobre Michael Corleone. Pero seguramente, si tú has leído este libro, si has visto la película, tendrás algo que decir al respecto y me encantaría que me lo compartieras. Pero mientras tanto, con esto terminamos este episodio. Como siempre, gracias por escuchar. Recuerda, cuida de ti, cuida de los que están cerca de ti y no olvides que eres una persona especial. No importa lo que diga nadie y nos escuchamos en la próxima.